Buenas tardes, mi nombre es Pablo Javier Hernández López y me identifico con el número de carnet 2018-02596. Esta tarde vamos a empezar por el tema de la ineficacia. La ineficacia es aquella falta de producción de consecuencias jurídicas de un contrato. Esto quiere decir que un contrato va a ser ineficaz cuando éste deje de producir sus efectos. Esto puede ser por diferentes situaciones, pero las más comunes es por la ausencia de un requisito esencial. Entonces, a este modo paso a la invalidez. La invalidez es la sanción del ordenamiento a los contratos ilegales o ilícitos, que estos son los contratos que no se adecúan a sus exigencias. Por ejemplo, un contrato que esté viciado o un contrato que quiera sobrepasar una norma imperativa. Esos contratos van a causar su nulidad. Y esto quiere decir que también va a tener la ineficacia, porque no van a surgir ningún efecto, no van a nacer a la vida jurídica. Entonces, ¿cuáles son los supuestos de la ineficacia contractual? Tenemos la ineficacia estructural, que se desliga la nulidad y la anulabilidad, y tenemos la ineficacia funcional, que se desliga la rescisión. La nulidad, artículo 1301 del Código Civil, dice que es la sanción más fuerte del ordenamiento para un contrato, ya que ésta va a dejar sin efectos a los contratos, no van a poder producir ningún tipo de efecto. Esto se da por diferentes situaciones, pero las más comunes es por la ausencia de un requisito esencial. También es llamada nulidad de pleno de derecho. ¿Cuáles son sus características? Dice que uno, no precisa de declaración judicial. Dos, el contrato no produce ningún tipo de efecto. Y tres, la nulidad es completamente definitiva. Entonces, ¿cuáles van a ser sus causas? Como ya bien les dije, tenemos la principal, que es la ausencia de un requisito esencial, que puede ser prácticamente la capacidad contractual del contratante. Tenemos que no adolezca de vicio y también, por ejemplo, el consentimiento de las partes. Dice que va a ser también nulo en casos de cotitularidad y donde los elementos tengan sean ilícitos. La acción de nulidad, ¿en qué consiste? Consiste en que las partes van a tener la posibilidad de poder ejercer esta acción para dejar un contrato totalmente nulo. Cabe recalcar que también puede ejercitarla un tercero o una persona cualquiera que tenga un interés legítimo en el contrato para poder hacerlo nulo. En nuestro ordenamiento no hay ningún plazo para poder hacer el ejercicio de esta acción. No hay ningún plazo. Después tenemos conversión de un contrato. Dice que un negocio nulo se puede convertir en otro negocio distinto si este tiene los requisitos sustanciales. Entonces tenemos la conclusión que es una institución que permite que el contrato nulo, si este contrato tiene los requisitos esenciales de otro contrato, este puede ser salvado de la nulidad y así convertirse en otro contrato. Cabe recalcar que en nuestro ordenamiento la conversión de contratos no está regulada de forma expresa, entonces no la tenemos en ningún artículo del Código Civil. La nulidad parcial del contrato. Esta se caracteriza básicamente porque nos muestra un contrato que es completamente válido, pero que tiene aspectos específicos que son de carácter y pueden ser calificados como nulos. Entonces se va a calificar que hay una parte del contrato que es nula y otra parte del contrato que está en vigor. No va a ser nulo en su conjunto, sino que solo va a ser una parte y otra parte va a estar en vigor. Paso a la anulabilidad, artículo 1303 del Código Civil. Dice que eso es un supuesto de invalidez mucho menor grave que la nulidad absoluta. Eso lo tenemos completamente claro. Esta está dirigida a proteger a una de las partes contratantes. Además, es anulable por alguna incapacidad relativa de las partes y por vicios del consentimiento. ¿Cuáles son sus características? Dice que la validez depende de quién esté legitimado para poder pedir su
anulación. Entonces, ellos van a esperar para la persona legitimada, la única o las únicas personas legitimadas para poder anular este contrato. Sus defectos van a ser de mucha menor entidad a comparación de la nulidad absoluta. Y el contrato anulable va a aún surgir sus efectos hasta que se declare la nulidad absoluta. Las partes serán las únicas personas legitimadas para poder hacer el ejercicio de la acción de la anulabilidad. Casos de la anulabilidad: los vicios de la voluntad. En esto recae vicio, violencia, error y dolo. También es una causa de anulabilidad los contratos hechos por los menores e incapaces. También los contratos hechos por cónyuges sin el consentimiento del otro. La acción de la anulabilidad. Esta nos dice en el artículo 1310 que las únicas personas que van a poder ejercitar esta acción son las partes contratantes, según este artículo 1310 del Código Civil. Dice, como estábamos hablando en la nulidad absoluta, esta no tiene ningún plazo, pero en la anulabilidad sí tenemos un plazo específico que es de 2 años desde la fecha que se celebró el contrato. Eso lo dice el artículo 1312 del Código Civil. ¿Cuáles son las diferencias entre nulidad y anulabilidad? Esto es muy sencillo. Sabemos que en la nulidad el tiempo es imprescriptible. No va a haber un tiempo determinado para poder ejercitar la acción de la nulidad. En cambio, en la anulabilidad tenemos un plazo fijo de 2 años para poder ejercitar esta acción. 2 años. En la nulidad dice que para poder ejercitar la acción de nulidad, las personas que pueden ejercitarla va a ser de un sentido muy amplio. Puede ser un tercero o pueden ser las partes contratantes. En cambio, en la anulabilidad dice que las únicas personas que pueden ejercer esta acción son las partes contratantes. La ineficacia del contrato en sentido estricto. Esta nos habla de la rescisión. La rescisión va a tener una esencia primordial que va a ser hacer cesar la eficacia del contrato. Se caracteriza porque es un contrato inicialmente válido a comparación de la nulidad y la anulabilidad. Y como bien sabemos que es un contrato inicialmente válido hasta que se produzca un perjuicio y la persona perjudicada tiene la facultad de pedir que se rescinda tal contrato. ¿Cuáles son sus características? Dice que va a haber la extinción de un perjuicio y su deber va a ser reparar tal perjuicio. 2. Como es un contrato regularmente formado, este no tiene defectos ni vicios, pero los efectos de este contrato pueden llegar a afectar y dañar los intereses del legislador. 3. Dice que va a ser un contrato inicialmente eficaz hasta que se declare su rescisión y se anule. 4. De no tener ningún plazo, pasará a tener un plazo y se le dará un plazo de 1 año para poder accionar desde la fecha que se celebró el contrato. ¿Cuáles son las clases de rescisión? Tenemos la rescisión voluntaria, que es cuando las partes están de acuerdo para romper el consenso inicialmente existente. También se le llama rescisión de mutuo disenso. Tenemos también la rescisión judicial, que es aquella rescisión en donde es inicialmente válido, pero se produce un perjuicio a una persona o a un tercero y esta persona va a tener la opción de pedir que el contrato se vuelva ineficaz a su petición. Después tenemos la rescisión fortuita o forzosa, que es el incumplimiento de la obligación por causas ajenas a la voluntad de la parte. ¿Cuáles son sus efectos de la rescisión? Dice que su principal efecto es que el contrato se vuelva ineficaz, pero que tenga carácter revocatorio. Esto quiere decir que las cosas que se hayan dado entre sí las partes se las tienen que devolver para poder así estar en el estado inicial antes de haberse celebrado el contrato, como si nada hubiera pasado. La resolución
Es la facultad que tiene una de las partes para dejar sin efecto el contrato por el incumplimiento de las obligaciones de la otra parte. Esto quiere decir que sus características van a ser primordialmente de que es un método de las relaciones inalagmáticas y es un modo de protección y de defensa para una de las partes. Sus requisitos importantes son: uno, dice que la persona que haya demandado la resolución haya cumplido con sus obligaciones. Dos, obviamente que la persona que esté siendo demandada haya incumplido con tal obligación. Tres, que para que esto sea eficaz, las dos partes deben estar en un contrato totalmente bilateral. Y cuatro, dice que el incumplimiento debe ser acreditable. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Básicamente estamos hablando de que se parecen parcialmente los efectos de la rescisión y la resolución, porque en la resolución tienen carácter retroactivo y eficacia sustitutoria. Esto quiere decir que las partes se van a devolver lo que se hubieran dado a la celebración del contrato. Dos, se desvinculan las partes de la relación obligatoria. Entonces esto quiere decir que las partes se van a retribuir recíprocamente. Después tenemos la revocación. La revocación nos habla que es una declaración de voluntad totalmente unilateral que deja sin efecto otra declaración. Esta declaración tiene carácter extintivo y de finalización del contrato. Prácticamente esto se da en situaciones de contratos unilaterales, como lo puede ser un testamento o contratos entre vivos o mortis causa. ¿Cuáles son las clases de revocación? Tenemos la revocación unilateral, que es cuando la persona tiene la facultad de quitar la autorización de entregarle algo a otra persona. Por ejemplo, yo le dije a una persona: te voy a entregar en tal fecha, te voy a dar 5,000 quetzales. Pero después yo me arrepiento. Yo tengo el derecho de poder quitar esa situación. Yo no la puedo cumplir y no me va a haber no voy a tener ninguna falta, porque yo tengo el derecho de poder cambiar esa decisión. Esto se da en contratos básicamente como la donación o de mandato. Después tenemos la revocación judicial, que esta encontramos la acción pauliana, que dice que es la facultad que tiene el acreedor para dejar sin efecto el contrato por el carácter fraudulento del deudor, ya que esto puede causar perjuicios para poder cobrar lo que se le debe al acreedor. ¿Cuál es la diferencia entre la acción revocatoria y la nulidad? Esta se va a referir básicamente en los plazos de las acciones. Uno dice que la revocación, ¿quién puede ser ejercitada? La revocación va a ser ejercitada por el acreedor. En cambio, en la nulidad va a ser ejercitada por un tercero. Otra diferencia dice que en el sentido va a ser que va a ser ejercitada por un anterior al acto. En cambio, en la nulidad va a ser ejercitada por todas las personas anteriores o posteriores después del acto o antes del acto. Dice que para otra diferencia de la revocatoria y la nulidad es que en la revocatoria se trata de hacer inexistente el contrato para salvaguardar los intereses del acreedor. En cambio, en la nulidad se da una situación en donde se extingue el contrato para así dejar en cero como si no hubiera pasado nada. No hay contrato, se anuló completamente. El desistimiento unilateral. Esta se da básicamente cuando se le da la facultad a una de las partes para dejar sin efecto un contrato por su libre decisión. El contrato de promesa. El contrato de promesa es cuando se acepta la promesa de la realización y celebración de un contrato futuro. Esto se da en cualquier tipo de contratos una vez su naturaleza permita hacerlo. Entonces, los contratos más comunes para poder realizar este tipo de promesa futura son
los contratos de venta, arrendamiento, los de venta de derechos reales y el compromiso. ¿Cuáles son sus características? Dice en el artículo 1679 se trata de un contrato preliminar y preparatorio, ya que su finalidad es celebrar un contrato futuro y su objetivo es con la celebración de este contrato generar normas jurídicas futuras. Artículo 1679 de nuestro Código Civil. Aparte dice que el contrato debe ser formal. Artículo 1575, 1576, 1577 y 1580 de nuestro Código Civil, que nos dice que el contrato, para que éste sea formal, debe inscribirse en los registros y debe estar en escritura pública. Para su formalización, su valor debe ser mayor a 300 quetzales. Aparte tenemos la aceptación del contrato, que debe ser de manera expresa según el artículo 1678. Este nos dice que como el legislador busca proteger al acreedor como al deudor, al vendedor le dice al comprador que tiene que expresar su aceptación de la celebración de un contrato futuro de manera expresa, para así que este quede como un método o un modo de prueba, para que así en caso de incumplimiento de alguna de las partes se puedan utilizar y proceder al pago de daños y perjuicios. El plazo del contrato, dependiendo si es sobre un inmueble u otro bien, va a depender según los artículos 1681 y 1682 de nuestro Código Civil. Esto nos dice que si el bien es un bien inmueble u derecho real, el plazo no debe exceder más de 2 años. En caso si fuera otro tipo de bien, el plazo va a ser de 1 año específicamente según lo regulado en nuestro Código Civil. También nos dice que las partes no pueden crear ningún plazo porque los plazos ya están estipulados en el código. El contrato debe tener una cláusula de indemnización. Esto nos sirve más que todo por la garantía que van a tener las partes en caso de incumplimiento del contrato. Va a ser otorgada a una de las partes en caso de esta sí haya cumplido con su obligación y la otra no, para así exigir los daños y perjuicios y ponerle una multa a la persona que incumplió. En este caso, la persona que incumplió no queda libre de la obligación, sino que la persona perjudicada puede pedir el pago de la multa y aún así puede exigir que se cumpla la obligación que ya habían pactado. Entonces no se libera de la obligación. ¿Cuáles son las modalidades del contrato de promesa? Dice que el contrato de promesa puede ser bilateral y unilateral, y que esto, dependiendo de cuál se elija, va a tener efectos diferentes. En caso de que fuera un contrato bilateral, es cuando las dos partes se exigen recíprocamente para poder llegar a un fin y poder cumplir con el contrato y las obligaciones ya pactadas. Ellos se pueden requerir mutuamente en caso de incumplimiento o por el pago de daños y perjuicios. En caso de que el contrato sea unilateral, lo que se va a proceder es que es una persona que estipula que le quiere dar o le quiere hacer la entrega de una cosa a otra persona en modo de beneficiario. Cabe resaltar que para que esto tenga validez, el beneficiario debe expresar su aceptación de este método de pago de una manera expresa. Se dice que solo la parte beneficiaria va a tener derechos para poder exigir el pago de la obligación. En este caso, la otra persona, la que le quiso entregar la cosa, no va a tener ningún derecho, sino que solo va a tener la obligación del cumplimiento de esta obligación cuando la parte beneficiaria así lo quisiere. De este modo pasamos a los efectos del contrato de promesa. Se dividen en dos: en caso de cumplimiento o en caso de incumplimiento. En caso de cumplimiento, cabe recalcar que el efecto primordial es que se cumpla con todo lo establecido en el contrato del que se va a celebrar
en el futuro. También está los efectos por incumplimiento, que esto es mediante que se venció el plazo y la persona no haya incumplido con su obligación. La persona perjudicada puede ir ante un juez competente y pedir la indemnización de daños y perjuicios, y también puede pedir la devolución de las arras. Además, puede también exigir que se cumpla la obligación del contrato. La compraventa. Este nos habla de que el contrato de compraventa es el contrato más común alrededor del mundo, el que lo realiza cualquier persona. Entonces, nos dice que como es tan común, el Código Civil cuenta con 54 artículos que lo regulan. Entonces, la compraventa va a ser aquella acción en donde se intercambia un bien por dinero. ¿Cuáles van a ser sus características? Dice que va a ser un contrato totalmente traslativo de dominio, porque a la hora de intercambiar el bien por dinero se traslada el título de propiedad al comprador. Va a ser un contrato oneroso, porque a la hora de hacer la prestación, se le dará al comprador el bien de la propiedad y al vendedor se le dará el dinero. También dice que es un contrato totalmente consensual, porque se perfeccionará el contrato con el pleno consentimiento de las partes. También dice que es un contrato bilateral. No puede ser un título de compraventa unilateral, porque si no, ¿quién sería el comprador? ¿O quién sería el vendedor? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es la capacidad? La capacidad contractual. Dice que cualquier persona mayor de 18 años es libre y puede realizar el trato de compraventa. Puede ser vendedor o puede ser vendedor. Una vez este no sea menor de edad o sea catalogado como incapaz. ¿Cuáles son sus prohibiciones? En el Código Civil, el artículo 1793 nos tira una serie de personas que no pueden hacer este contrato de compraventa, las cuales son los abogados, los notarios, los jueces, los mandatarios y los funcionarios públicos, que son estos los que hayan intervenido en un caso especial en donde esté una persona y ella se quiere deshacer de los bienes, de sus bienes. Y también los cónyuges, que no se pueden vender. Dice que un cónyuge no le puede vender al otro cónyuge, aún así, si estos se hubieran casado por bienes separados. Dice que el bien vendido debe estar perfectamente especificado, ya sea que pueda ser un bien mueble o un bien inmueble. También debe tener sus especificaciones sobre la calidad. También nos habla sobre el precio. Dice que cualquier producto o cualquier bien debe tener su precio especificado. También un tercero puede poner el precio a una cosa. ¿Cuáles son los efectos de transmisión? La transmisión, artículo 1809 de nuestro Código Civil, dice que es básicamente la transmisión del título de propiedad al comprador. De esto sale la doble venta. Dice que es la venta de un bien a diferentes personas. Entonces esto está totalmente prohibido, ya que es irregular y el contrato se vuelve ineficaz. El contrato por retroventa. Dice que es la facultad del vendedor para recobrar su bien después de haber celebrado la compraventa. Esto totalmente está prohibido, porque como ya hemos explicado, ya se hizo el pacto de compraventa, entonces esto ya no se puede volver a dar. Después seguimos con la compraventa de cosas ajenas. Prácticamente esto estamos hablando de la nulidad total de este contrato, porque no puedo vender una cosa que no sea de mi propiedad, de mi patrimonio. Las obligaciones del vendedor. La obligación es entregar el producto, el bien, y las obligaciones del comprador es dar el dinero del el precio que vale el producto o el saneamiento. Es una garantía para el comprador si a este no le satisface lo que haya comprado. Entonces tenemos el saneamiento por evicción, que es por medio de un juez, donde éste tendrá la capacidad para decir si gana el juicio y es el vencedor del juicio, para que así recobre lo que él ha gastado. Y también tenemos el saneamiento por vicios ocultos,
que es cuando el vendedor le oculta los defectos de un bien al comprador. Modalidades del contrato de compraventa. La compraventa a prueba. Esta nos dice que es cuando el contrato se va a perfeccionar cuando el producto se ponga a prueba. Esto se da en los casos de compra de una maquinaria o un automóvil usado, en donde el comprador quiere poner a prueba tal, tal producto para saber si lo compra o no lo compra. Entonces él va a tener un lapso de 3 días para probarlo y así decidirse si lo compra o no lo compra. Después tenemos la compraventa sobre muestras. Esta básicamente la encontramos en los supermercados cuando las señoritas nos dan una muestra de algún producto y a nosotros nos gusta, entonces nosotros compramos ese producto. Cabe recalcar que si el producto no, no satisface nuestras necesidades y no se parece a las muestras que nos habían entregado en el supermercado, podemos resolver ese contrato, según el artículo 1800 y 1801 del Código Civil. Después tenemos la compraventa sobre tránsito. Esta es la compra de un bien que no está cerca de nosotros y por ende va a tener que ser trasladado hacia nosotros, ya sea vía marítima, vía aérea o vía terrestre. Cabe recalcar que el producto debe llegar a la fecha estipulada y sin daños. De no ser así, yo puedo resolver el contrato. También tenemos venta sobre bienes futuros. Esta es una serie de ventas en donde yo voy a comprar un bien que todavía no existe, pero va a existir. Por ejemplo, la compra de maíz. Yo sé que ahorita no es la temporada del maíz, pero yo le voy a ir con un agricultor y le voy a decir que tal cosecha quiero que sea mía. Entonces estamos haciendo un contrato de un bien futuro. Obviamente yo debo ver que el agricultor tiene sus tierras, tiene todo ordenado ahí para hacer que la milpa crezca. También tenemos la venta sobre reserva de dominio. Es la venta donde el vendedor le va a hacer la entrega de la cosa, pero no en su totalidad, porque él se va a reservar el título de propiedad. El vendedor le va a entregar eso hasta que el comprador pague la totalidad de la deuda. Eso significa que el vendedor, a la hora que el comprador le pague la totalidad de la deuda, el vendedor tendrá un lapso de 8 días para ir a registrar el nuevo dueño de la propiedad. También tenemos la compraventa sobre pacto a mejor comprador. Digamos, yo le vendí una casa a tal persona, pero en la cláusula del contrato pusimos que si en un lapso llegaba una mejor oferta de una persona extraña, yo podría quitarle la posesión de la casa y entregársela a la persona que me ofreció más. Obviamente esto va a tener diferentes plazos. Si es en caso de bien inmueble son 6 meses y en caso de ser bien mueble van a ser 3 meses. La permuta es el simple intercambio de un bien por otro bien. Esto es importante porque a veces se confunde con la compraventa. Entonces la finalidad de la permuta es el intercambio de un bien sin la intervención del dinero. Esto está regulado en los artículos 1852 a 1854 de nuestro Código Civil. Entonces, ¿cuáles son sus características? Primero, hay que decir que es un contrato totalmente consensual, ya que no va a generar eficacia ni va a surgir a la vida jurídica si este no tiene el consentimiento de las partes. También es un contrato oneroso, ya que nos dice que a la hora de la entrega de la prestación, esta va a generar una contraprestación, entonces las dos partes van a ganar. Es un contrato totalmente típico, ya que como se confunde con la compraventa, el Código Civil hizo un propio artículo para que estos se diferenciaran. Artículo 1852. Es un contrato traslativo de dominio, ya que a la hora del intercambio del bien, también se van a intercambiar los títulos de propiedad. Dice que va a haber la existencia de la permuta sobre precio. Esta es básicamente la entrega de un bien por otro bien más la suma de una cantidad de dinero. Este se le llama el ribete. Obviamente estamos hablando como si fuera una compraventa, pero no.
dice que va a ser una permuta con sobreprecio, única vez el ribete no supere la mitad del precio del bien. Muchas gracias.